situación. Vamos a platicar con el doctor Javier Martín Reyes. Él es jurista, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien siempre saludo con gusto. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Primitivo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. Oye, Javier, la Suprema Corte no alcanza los votos, se necesitaba una votación calificada para que avanzara esta lista. Dicen, no podemos avalar algo que no conocemos, finalmente eso es lo que ocurrió, pero el Senado a través de su presidente dice, pues nos vale, esta lista va y se la vamos a entregar al INE. ¿Qué va a pasar, Javier? Mira, yo creo que todavía es difícil saber qué va a pasar con exactitud, Primitivo, pero lo que sí hay que decir es que esto ya es un absoluto desastre en términos de organización, ¿no? Los primeros dos actores que fueron, creo que profundamente irresponsables, fueron primero juzgados de distrito que otorgaron estas suspensiones Ujú. generales para que los comités no siguieran su trabajo. Yo creo que de manera adecuada el comité judicial dijo, pues yo tengo que cumplir con esta determinación, me guste o no me guste. Y lo que se hizo, de hecho, Primitivo, fue un planteamiento que todavía está pendiente de resolverse ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es importantísimo. Se había dicho que era posible que la Corte resolviera este conflicto competencial, ¿no? El proyecto estará a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. No se resolvió, al parecer, esta semana. Es posible que salga la siguiente semana. Ese yo te diría era la vía, es la vía para que la Corte, que es el tribunal más importante del país, termine de definir. La segunda irresponsabilidad que nos tiene en este conflicto Primitivo es obviamente el de la Sala Superior del Tribunal Ujú. Electoral, ¿no? Que se ha convertido en una especie como de Secretaría Jurídica de Morena, ¿no? O sea, es decir, las sentencias que dicta la Sala Superior, donde se inventan un procedimiento primitivo, porque no hay ninguna parte de la Constitución ni la ley que diga que si el Comité del Poder Judicial no puede entregar las listas de candidaturas, entonces ya no es el judicial, sino el legislativo quien define y que el Senado va a hacer un sorteo directamente sin que haya evaluación, que es lo que pide la Constitución. La Constitución dice que a la boleta tienen que llegar los mejor evaluados y el Tribunal Electoral dijo, no hombre, que se vayan al Senado, quien se aculen. Esa es la lista que le mandaron a la Corte. De manera informal ha trascendido precisamente lo que comentas, Primitivo, Ujú. que no se alcanzaron los votos, que Sí. la Corte no avaló esa lista. Si se llegara a confirmar esa información, a mí me parecería lo más lógico y lo más evidente por dos razones, Primitivo. Primero, porque este es un procedimiento que la Sala Superior se sacó de la manga, Ujú. es un procedimiento que viola la competencia que tiene el Poder Judicial para definir sus propias candidaturas y creo que muy mal haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalando una lista que se hizo con un procedimiento que es absolutamente irregular. Y la segunda y más importante, yo te diría, Primitivo, es también porque la Corte va a definir a través de esta consulta, ¿no? Que están contempladas en la ley orgánica, qué es lo que tiene que prevalecer. De nueva cuenta, Sí. el Comité del Poder Judicial quedó atrapado entre la espada y la pared, porque por un lado, las suspensiones de los jueces de distrito decían frena y la sentencia del Tribunal Electoral le decía continúa. Bueno, quien tiene que resolver eso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un supuesto proyecto que está circulando del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Ujú. que al parecer, si fuese cierto, vendría en términos muy duros de crítica incluso a la sala superior. Entonces, yo te diría, mira, el senador Noroña pues podrá decir lo que él quiera, pero a final de cuentas, en una democracia constitucional donde hay Estado de Derecho, y yo quiero pensar que todavía nos queda un poquito de Estado de Derecho, pues quienes tienen la última palabra cuando hay conflictos de este tipo son los tribunales. Entonces, por más que el Senado le mande el INE la lista de esa insaculación que hicieron con el procedimiento que inventó la Sala Superior, creo yo, Primitivo, que si eventualmente hay una sentencia de la Suprema Corte que resuelve este relajo sobre cuáles son las Ujú. decisiones que tienen que prevalecer, yo no veo ni quiero ver y se me haría gravísimo que el INE ignorara una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero para eso también hay que decirlo Primitivo, tendremos que esperar eventualmente a que sí sea la siguiente semana que se presente este proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena
se discuta, veremos las votaciones, ya veremos qué decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo en este momento, Primitivo, te diría, todavía hay muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar con esa lista o supuesta lista del Poder Judicial, porque es un eufemismo, esa lista no la hizo el Poder Judicial, Sí, sí. no fueron personas evaluadas por el Comité del Poder Judicial, eso fue una lista que se inventó la Sala Superior, que insaculó el Senado y que ahora se quiere hacer pasar por algo que no es una lista del Poder Judicial, ¿no? Oye, sobre la decisión que debe tomar la Suprema Corte en torno pues, al papel que ha jugado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la validez de las suspensiones emitidas por el juez. ¿Qué te hace pensar que el Poder Legislativo va a aceptar esta resolución cuando pues, se han brincado todas las resoluciones, todas las suspensiones? Es decir, no se trata de que no tengan o sí tengan razón, que es lo que tú estás mencionando, Javier. Simplemente es no recurrir a los mecanismos que marca la ley y brincarte lo que no te gusta, ¿no? A ver, yo coincido plenamente contigo, ¿eh? Yo no tengo la más mínima esperanza de que un poder legislativo que ha violado suspensiones judiciales, eso son delitos permitidos. Es decir, eso en un momento de normalidad tendría que ser gravísimo y es un escándalo. Este es un poder legislativo que ya nos ha dicho con todas sus letras que simple y sencillamente ellos no van a acatar resoluciones judiciales, ellos van a decidir cuándo cumplen y cuándo no cumplen. Y además tienen ahí, hay que decirlo, un tribunal electoral, una sala superior que está obstinada en demostrar que es más morenista que los políticos de Morena. No, yo no tengo ninguna confianza en el Poder Legislativo. Lo que quiero decir es que esa decisión no le toca al Legislativo. Claro. A final de cuentas, quien va a definir si esa lista se traduce en boletas donde aparezcan esos nombres es el INE. O sea, es decir, la Sí, sí, autoridad que va claro. a implementar esa parte de la reforma es el Instituto Nacional Electoral. Por eso digo, el presidente del Senado, el senador Noroña, podrá decir lo que quiera. Si llega, a ver, y enfatizo Sí. el condicional, porque no sabemos si va a haber o no va a haber esa resolución, pero si llegara a haber una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un sentido diferente, diciendo que esa insaculación no es válida o que ese procedimiento no se puede avalar, yo no veo, francamente, Primitivo, al INE desacatando una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Para mí eso sería gravísimo, pero bueno, también hay que ver, ¿eh? Porque el INE también ha tomado unas decisiones que, digo, no andan en el nivel del Senado, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero sí han tenido actuaciones cuestionables y eso también hay que apuntarlo, Primitivo. Por último, Javier, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Se puede dar una elección? Ya lo platicaste tú, quizás con esta lista insaculada por el Senado, realizando trabajos o labores que no le corresponden, a pesar de lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero podría darse una elección judicial sin esa lista, eliminando por completo la participación del Poder Judicial. Sí, mira, de hecho, eso está contemplado expresamente en la Constitución, Primitivo, ¿no? Ujú. Lo que dice la Constitución es que si alguno de los poderes no remite su lista a tiempo, pues simple y sencillamente no aparecerán candidatos en la boleta. Esa es una posibilidad, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Sí, También existe la posibilidad, pues, de que no haya pronunciamiento de la Corte, que eventualmente el INE diga, pues yo le hago caso a lo que diga el Legislativo y el Tribunal Electoral, y que entonces veamos esa lista insaculada. Eso también no habría que descartarlo. Y la tercera posibilidad, que cada vez se ve más remota, Primitivo, pues es que hubiera una lista diferente por parte del Poder Judicial. ¿Por qué digo que eso ya se ve muy complicado? Uno, por el tema de los tiempos. Dos, porque el Comité del Poder Judicial, en un acto de dignidad, creo que renunció y dijo, nosotros hasta aquí llegamos. Hubo una ministra en su momento, ¿no? La ministra Ríos Farhat, sí. que hace unos días contemplaba, por ejemplo, la posibilidad de hacer una evaluación muy rápida para que si hubiera candidaturas judiciales. Eso en su momento no transitó. Por eso te digo, yo esa tercera opción la veo cada vez más complicada. Yo pensaría que lo más probable y posiblemente lo más correcto, incluso desde el punto de vista jurídico Primitivo, es que no haya candidaturas del Poder Judicial, aunque entiendo también perfectamente a quienes dicen
pues caray, mucho mejor tener más alternativas y aunque esa lista, ¿no? sea pues producto de una sentencia muy cuestionable, pues mejor que estén en la boleta. Yo entiendo, digamos, el pragmatismo de esos argumentos, pero obviamente pues eso tiene un problema jurídico brutal. Yo creo que va a ser mucho más probable que sean, de nueva cuenta, algunas de las dos alternativas, o que no haya candidaturas del Poder Judicial, o que eventualmente sí sean esas listas quien saculó el Senado, ¿no? Muy bien, pues Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada, como siempre, te mando un abrazo. Igual, un abrazo muy fuerte, Primitivo, que estés muy bien. Javier Martín Reyes, experto en temas jurídicos, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.